Bienvenidos a una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. Jóvenes griegos reciben al Papa Francisco con bailes tradicionales y mucha música. Papa Francisco aconseja a jóvenes griegos seguir consejo del oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo. Francisco entró en el Colegio de las Ursulinas de Atenas para su último encuentro del viaje. Los alumnos más pequeños recibieron así al Papa. Luego, en el pabellón del colegio, el coro interpretó la canción de Jesus Christ, You Are My Life.
también hubo algunos bailes tradicionales. 3 jóvenes compartieron con el Papa sus vivencias. Le preguntaron cómo afrontar las dificultades de la vida y las dudas sobre uno mismo. Uno de ellos, Abud, es refugiado. Le relató cómo tuvo que escapar de Siria con su familia después de sobrevivir a los bombardeos. Σηματοδότησαν τη ριζική αλλαγή στη ζωή μας. Η πρώτη άσχημη εμπειρία μας συνέβηκε το Μάρτιο του 2012. El Papa les dijo que para afrontar las dificultades de la vida es importante no dejarse llevar por el pensamiento destructivo de que uno no vale o no está a la altura. Se ci mettiamo davanti allo specchio, magari non ci vediamo come vorremmo, perché rischiamo di concentrarci su quello che non ci piace. Lasciate amare da chi crede sempre in te, da chi ti ama più di quanto tu riesca a amarti. También le recomendó seguir la máxima del oráculo de Delfos, que también conocen en Grecia. Ricordate voi le famose parole incise sul frontone del Tempio di Delfi? Gnosis auton, conosce te stesso. Oggi c'è il rischio di scordare chi siamo, ossessionati da 1000 apparenze. El Papa les dijo que la clave para no dejarse llevar por el desánimo ante las dificultades de la vida es conocer cuánto valen. Les dijo que para Dios valen muchísimo y les dijo que esto es la clave. Ricordate bene questo, essere cristiano fondamentalmente non è fare questo, fare quell'altro, fare cose, o si devono fare cose, ma fondamentalmente non è quello. Fondamentalmente essere cristiano è lasciare che Dio ti ami e tu riconoscere che sei unico, che sei unica davanti all'amore di Dio. Y volviendo a la mitología griega, el Papa le recomendó que en la vida no se dejen llevar por sirenas como las de Ulises, que al final llevan a la destrucción. Pero para enfrentarse a ellas le recomendó no seguir la actitud del héroe griego, quien resistió a sus encantos porque se ató al mástil. Le recomendó hacer como Orfeo, que fue capaz de superar a las sirenas porque su música era mejor. Ahora quiero invitarles a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado de San Mateo, tenemos el ejemplo de Jesús de aquellos que queremos ser parte o que somos parte del reino de los cielos, cómo debe de ser nuestro pensar, nuestro accionar. Y pone a un niño, porque los discípulos le preguntan quién es el más grande en el reino de los cielos. Y entonces pone a un niño en medio y le dice, les aseguro que si no piensan o se hacen como un niño, no entrarán al reino de los cielos. De esta forma, el Señor nos invita a nosotros a que no pensemos en posiciones o en cosas extravagantes cuando del reino de los cielos se trate. Lo más importante es tener la inocencia de un niño. Un niño no es envidioso, un niño no critica, un niño perdona con facilidad cuando tienen esa inocencia. Por eso Jesús invita a que acojamos a esos niños, porque a través del ejemplo de ellos es que nosotros podemos ver cuál debe de ser nuestro caminar hacia la Jerusalén celestial. Hoy el Señor nos invita a que nos dejemos de rivalidades, a que nos dejemos de ambiciones desordenadas y que por el contrario, hoy que celebramos la fiesta de Santa Clara, procuremos desbordarnos en servir a los demás sin esperar nada a cambio. Mis queridos hermanos, el Evangelio de hoy es hermoso. Nos invita a que debemos de ser como esos niños sin malicia, esos niños que sirven sin esperar nada a cambio. Ojalá que ustedes y yo podamos alcanzar la gracia del Señor para poder servir a los demás sin esperar nada a cambio, sin prejuicios, sin otros intereses, más que llevar el amor y la misericordia de Dios. Que así sea. Estas son las mejores imágenes del Papa Francisco de su viaje a Chipre y Grecia.
El sucesor de Pedro en el avión pide mayor coordinación para ayudar a refugiados. El Papa ha pedido durante el vuelo de regreso desde Atenas un esfuerzo de todos los países para coordinar la acogida de refugiados que escapan de guerras y violencia. Ogni governo deve dire chiaramente: io posso ricevere tanti, perché i governanti sanno quanto sono capaci di ricevere, è il loro diritto, questo è vero, ma i migranti vanno accolti, accompagnati, promossi e integrati. Francisco ha criticado duramente la medida de enviar de regreso a los emigrantes a Libia, donde van a acabar en manos de los traficantes de personas. Ci sono dei filmati di cosa succede in quei posti dove vanno i migranti che sono di ritorno. Così come non si può accogliere e lasciarli, sino che dobbiamo accompagnarli, promuoverli, integrarli, così se io mando indietro un migrante devo accompagnarlo, promuoverlo e integrarlo nel suo paese, non lasciarlo sulla costa libica. Questa è una crudeltà. El Papa ha pedido a Europa que respete la variedad de sus países y que esté atenta a las colonizaciones ideológicas y ha lamentado el proyecto ya eliminado de la Comisión Europea que invitaba a sus funcionarios a no mencionar la Navidad para no ofender a los no cristianos. È un anacronismo questo. Questo nella storia tante dittature hanno cercato di farla. Pensa a Napoleone, da lì. Pensa alla dittatura nazista, la comunista. È una moda di una laicità anacquata, acqua destillata. L'Unione Europea deve prendere in mano gli ideali dei padri fondatori, che erano ideali di unità, di grandezza, e stare attenta a non fare di strada a delle colonizzazioni ideologiche. El viaje ha marcado un avance en el diálogo con los ortodoxos. Francisco ha pedido perdón explícitamente, como le pidió el arzobispo ortodoxo de Atenas. Chiedo scusa per tutte le divisioni che ci sono fra i cristiani, ma sopra quelle che noi abbiamo provocato, i cattolici. Anche ho voluto chiedere scusa guardando la guerra dell'indipendenza, che Crisostomo mi aveva assegnato qualcosa e una parte dei cattolici sono schierati con i governi europei perché non si facesse l'indipendenza greca. Además, ese diálogo ortodoxo va por buen camino porque el Papa ha adelantado que se prepara un encuentro con el patriarca de Moscú, probablemente en Finlandia. La anécdota del encuentro ha sido la escultura del Partenón que ha recibido antes de marcharse como recuerdo del viaje. Nos vamos a Sudamérica, donde nos reciben nuestros hermanos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial sobre lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Kevin Casada, reportando desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Comenzamos este informativo comentándoles que las autoridades del sector de la educación han determinado que más de 4.000 escolares han abandonado las clases en el último año de secundaria. Esto ha ocurrido en la región de Junín. A través de la Dirección Regional de Educación Junín, se reportó que unos 4.556 estudiantes que se encontraban en quinto de secundaria a tan solo un año de culminar sus estudios escolares han abandonado el colegio. Este índice se reportó en el año 2021 y en la mayoría de casos la deserción se dio por problemas económicos en el trabajo y por el embarazo prematuro en algunos adolescentes. Hasta el 31 de octubre, las autoridades lograron que cerca de 1.268 estudiantes retornaran a clases, mientras que más de 3.320 alumnos decidieron no continuar con sus estudios escolares. En el mismo contexto, la problemática en la educación no acaba en los adolescentes en el nivel secundario, sino también se manifiesta en las deficiencias en los niños de 3 años, donde se registró que un 80% de alumnos han sido matriculados, mientras que un 20% optó por no recibir clases en el 2021. Es decir,
que de los 10.565 niños de 3 años, 8.808 recibieron educación, mientras que unos 1.757 niños no estudian. En el 2020 se reportó por parte de las autoridades del sector de la educación que solo el 4.3% de los alumnos recibieron clases virtuales en esta región. Continuando con la información, la Feria del Libro Ciudad con Cultura se desarrollará en el distrito de San Isidro desde el 9 al 24 de diciembre. El evento, que contará con una programación cultural y familiar, está siendo impulsado por la Municipalidad de San Isidro en conjunto con la Ciudad Librera y el Fondo de Cultura Económico del Perú. La Feria del Libro Ciudad con Cultura se realizará en San Isidro y contará con más de 30 librerías, editoriales y distribuidoras que ofrecerán diversos descuentos en los libros juveniles y para el público en general. Este gran evento cultural se realizará del 9 al 24 de diciembre en el Parque Andrés Avelino Cáceres de San Isidro y el público podrá asistir desde las 11 de la mañana hasta las 8:30 de la noche, ya que durante estos días se desarrollarán diversas actividades culturales de las que serán partícipes diversos escritores del Perú, gestores culturales y artistas, quienes presentarán libros musicales, cine, cuentos, talleres, conversatorios y recitales de poesía. Cabe resaltar que la Feria del Libro Ciudad con Cultura ya estuvo presente en los distritos como Magdalena del Mar, Surco, Rímac, Los Olivos y Pueblo Libre. De esta forma, los encargados buscan descentralizar la agenda cultural con la visita de la Feria del Libro en los diversos distritos de Lima y provincia. Continuando con la información, a puertas de celebrar la Navidad, el Parque de las Leyendas se encuentra promocionando la escenificación que se realizará en sus instalaciones, escenificación del nacimiento de Jesús. Conoce la historia de la Navidad es el nombre de la escenificación del nacimiento de Jesús que se presentará en las instalaciones del Parque de las Leyendas y será protagonizada por trabajadores del recinto, así como los animales que alberga el lugar, animales como vacas, burros, ovejas, entre otros. A través de la Municipalidad de Lima, se informó que el público que desee presenciar la escenificación podrá hacerlo los viernes, sábados y domingos del mes de diciembre, desde el mediodía hasta la 1 de la tarde. Los asistentes tendrán la posibilidad de interactuar con los animales que participen, así como también podrán disfrutar de los diferentes talleres de manualidades relacionados a las celebraciones navideñas y que se dictarán en el vivero Casa Verde, donde se producen y comercializan plantas ornamentales. Cabe recordar que el costo de ingreso al Parque de las Leyendas es de 15 soles para los adultos, 8 soles para los niños de entre 3 y 12 años y 4 soles para los adultos mayores, mientras que las personas con discapacidad podrán entrar gratis mostrando su carnet del CONADIS. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Muchas gracias por su gentil sintonía. Informó Kevin Cáceres desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión. Permiso. El Papa Francisco explica dimisión del arzobispo de París y dice: es hipócrita no aceptar obispos pecadores. Durante el vuelo de regreso desde Atenas, el Papa ha explicado el trasfondo de la dimisión del arzobispo de París a causa de un lío de faldas. Perché è stata una mancanza di lui, una mancanza contro il sesto comandamento, ma non totale, ma di piccole carezze e massaggi que lui faceva alla segretaria. Così sta l'accusa. Francisco ha subrayado que los pecados contra la castidad no son los más graves y que también el primer Papa, San Pedro, fue un pecador. Come mai la comunità di quel tempo aveva accettato un vescovo peccatore? E quello era con peccati con tanta angelicalità come era rinnegare Cristo, no? Ma era una chiesa normale, era abituata a sentirsi peccatrice sempre, tutti. È una chiesa umile. Si vede che la nostra chiesa non è abituata a avere un vescovo peccatore e facciamo finta di dire è un santo il mio vescovo. No. Questo è Caperuccio Rosso.
tutti siamo peccatori. El Papa ha explicado que los chismes en torno al exarzobispo de París han dado lugar a una situación insostenible. Perché ha perso la fama non per il suo peccato, che è peccato, come il di Pietro, come il mio, come il tuo, è peccato, ma per il chiacchiericcio delle persone responsabili di raccontare le cose. Un uomo che ti hanno tolto la fama così pubblicamente non può governare, e questa è un'ingiustizia. Per questo io ho accettato la dimissione di OPT non sull'altare della verità, ma sull'altare dell'ipocrisia. El Papa recibió la renuncia del ya ex arzobispo de París el 26 de noviembre y la aceptó el 2 de diciembre, primer día de su viaje a Chipre. Hoy, 7 de diciembre, el Santo Oral de la Iglesia nos presenta el día de San Ambrosio. Conozcamos más de esta fascinante historia. La muerte de Buterico, el gobernador de Tesalónica, y de varios de sus soldados a manos de la turba encolerizada, que exigía la libertad del auriga Porcio, el mejor de la ciudad, que no podría conducir su carruaje en las siguientes competencias, a causa del juicio que se le seguía por raptar a una sirvienta de palacio, enfureció de tal forma al emperador Teodosio que ordenó una cruel represalia que costó la vida a 7.000 de los espectadores que asistían a una carrera dentro del circo, cuyas puertas fueron selladas y los asistentes asesinados a punta de espada y cuchillo. Cuando San Ambrosio, el obispo de Milán, se enteró de lo ocurrido, llamó a cuentas al monarca y una vez en su presencia lo reconvino como un padre severo y le ordenó confesar su culpa y expiarla mediante arrepentimiento público, y le impuso una dura penitencia que Teodosio se negó a cumplirla. Entonces le prohibió la entrada a la iglesia, le retiró los sacramentos y en vista de que no volvía al redil, lo excomulgó. Y a los 8 meses, a finales del año 390, el emperador no aguantó más y tal como se lo había exigido San Ambrosio, se despojó de sus vestiduras reales, recorrió de rodillas toda la catedral de Milán desde el atrio hasta el altar y allí, rostro en tierra, le pidió perdón a Dios y al obispo, que lo absolvió, lo levantó y lo abrazó llorando. Este hecho se constituyó en la primera demostración práctica de la supremacía de la autoridad de la Iglesia sobre el poder temporal. Ambrosio, nacido en el año 340 en la ciudad de Treveris, en Italia, hijo del gobernador de la Galia, actual Francia, perdió a su padre cuando aún era un niño y su madre se radicó en Roma, en donde el pequeño adelantó sus estudios de griego, retórica, filosofía y derecho romano. Una vez graduado, empezó a litigar con notable éxito y su piedad cristiana, sin ser bautizado, la aplicó en la defensa gratuita de los más desvalidos ante los tribunales, lo que llamó la atención del prefecto de la ciudad, Anicio Probo, quien lo nombró asesor suyo. En vista de su rectitud, transparencia y sentido de la equidad, se lo recomendó al emperador Valentino I, que lo designó gobernador de Milán y con apenas 30 años llegó a regir el norte de Italia. En cuestión de meses ya tenía en su bolsillo a toda la población que lo consideraba como el mejor gobernante de su historia, prestigio que fue determinante cuando la muerte del obispo arriano Auxencio, los partidarios de este prelado y los católicos se enzarzaron en una ardua disputa por la posesión del obispado y Ambrosio entró a la catedral en donde estaba deliberando para calmar los ánimos y su discurso conciliatorio caló tan profundo que uno de los asistentes gritó: «Ambrosio, obispo», e inmediatamente el resto se unió al coro y fue elegido por unanimidad y aunque él se escabulló, fue traído de regreso y aclamado con la aprobación del emperador Valentiniano. A continuación lo bautizaron, ordenaron sacerdote y el 7 de diciembre del año 374, a sus 35 años, lo consagraron obispo. Después de repartir sus bienes entre los pobres y la iglesia, y consciente de su ignorancia religiosa, se puso en manos de San Simpliciano, quien lo formó teológicamente y lo condujo a través de las Sagradas Escrituras, las cuales posteriormente profundizó en los escritos de los autores más reconocidos de la Iglesia y se compenetró especialmente con las obras de Orígenes y de San Basilio. Gracias a su indiscutible inteligencia, su preparación laica y un discernimiento sorprendente, San Ambrosio asimiló en muy poco tiempo todo ese conocimiento que con diligencia aplicó en la defensa de los fundamentos de la Iglesia frente al arrianismo al que prácticamente desterró de Milán, aunque para lograrlo tuviera que enfrentarse a la emperatriz Justina y a sus aliados, que exigían la adjudicación de templos
que con presteza y firmeza les negó San Ambrosio, y encaró al Senado romano que pretendía restablecer el culto a la diosa Victoria, y con sus poderosos argumentos derrumbó sus aspiraciones y sometió a su autoridad a Teodosio. Al mismo tiempo, San Ambrosio llevaba una vida austera, recogida, y las puertas de su habitación estaban abiertas al pueblo las 24 horas para auxiliar a los pobres, y a la par escribía incesantemente hasta completar una portentosa obra nutrida por el fructífero intercambio epistolar que sostuvo con sus amigos entrañables San Jerónimo y San Agustín, al que catequizó y bautizó, entre otras cosas, y con ellos se escribía sobre las cuestiones de la fe, y entre los tratados que escribió se destacaron la fe, el Espíritu Santo, la encarnación del Señor, el libro de los misterios, el de los sacramentos, deberes de los ministros, entre otros, y muchas homilías, cartas pastorales e ingente cantidad de documentos apostólicos, hasta que sus fuerzas lo abandonaron y el 4 de abril, Viernes Santo del año 397, murió a los 57 años en Milán. San Ambrosio fue declarado doctor de la Iglesia en 1295 y con San Agustín, San Jerónimo y San Gregorio Magno comparte el privilegio de ser considerado padre de la Iglesia. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Ambrosio que nos muestre el camino de la fe. Y para concluir con nuestro noticiero, los dejamos con la intención del Papa Francisco para el mes de diciembre, que es sobre los catequistas. Los catequistas tienen una misión insustituible en la transmisión y profundización de la fe. El ministerio laical del catequista es una vocación, es una misión. Ser catequista significa que uno es catequista, no que trabaja de catequista. Es todo un modo de ser. Y hacen falta buenos catequistas que sean a la vez acompañantes y pedagogos. Hacen falta personas creativas que anuncien el Evangelio, pero que lo anuncien, no digo con sordina, pero no con bocina, sino con su vida, con mansedumbre, con un lenguaje nuevo y abriendo caminos nuevos. Y en tantas diócesis, en tantos continentes, la evangelización fundamentalmente está en manos de un catequista. Demos las gracias a los catequistas, a las catequistas, por el entusiasmo interior con que viven esta misión al servicio de la Iglesia. Recemos juntos por los catequistas, llamados a proclamar la palabra de Dios, para que sean testigos de ella con valentía, con creatividad, con la fuerza del Espíritu Santo, con alegría y con mucha paz. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonízanos las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.